Cetina, te me sales, porque estás hablando y tú también, Gael. Mucho de esto sirvió posteriormente, sobre todo a finales del XIX y principios del siglo XX, como las bases para las comunidades inspiradas en el marxismo. Muchas de estas también sirvieron para todo lo que fue las comunidades sociales de apoyo a los trabajadores. ¿Qué es lo que vamos a ver? Estos 5 puntos. Contexto y visión de sociedad ideal. Obviamente por eso se les llama utopías, porque terminaron siendo la mayor parte utopías que no se pudieron llevar a cabo. Principales pensadores y sus propuestas en general. Arquitectura y urbanismo utópico. Ejemplos y realizaciones prácticas. Legado y relevancia actual. Primer punto, las raíces del socialismo utópico. Como les mencioné, surge en el siglo XIX como respuesta a las duras condiciones sociales y económicas generadas por la revolución industrial. ¿Qué es lo que sucede? Hay la invención de maquinaria que acelera la producción de varios productos, entre ellos la fabricación de telas, el empaque, máquinas, etc. Obviamente todo esto se concentra en las principales ciudades de las capitales, grandes capitales europeas. ¿Qué es lo que pasa? Hay oportunidades de trabajo, de ganar un poco más. El campo en aquel momento pasa por una grave crisis y mucha gente tiene que abandonar sus tierras y trasladarse a las grandes ciudades para trabajar en estas fábricas. Pero las condiciones laborales eran prácticamente llegaban a trabajar diario. Y cuando me refiero diario, es de lunes a domingo, en algunos casos, si acaso les llegaban a dar el domingo, pero para los servicios religiosos, pero era de lunes a domingo, de 12 horas diarias, contando solamente con 30 minutos para ingerir sus alimentos y seguir trabajando. Entonces, y con un sueldo, pues no digamos miserable, pero que no era suficiente. ¿Qué provocaba esto? Aquí empezó a surgir el problema de donde los trabajadores tenían tanto la pareja, hombre y mujer, tenían que trabajar para sostener a la casa, porque un solo sueldo no iba a ser suficiente. En la actualidad es algo similar. Dentro de esto surgen condiciones bastante adversas en cuanto a los lugares donde habitan los trabajadores. Insanidad, problemas de enfermedades. Entonces muchos pensadores urbanistas buscan la manera de contrarrestar y de aliviar esas malas condiciones que tienen los trabajadores. Ahora, no crean que todos lo hicieron por el puro gusto de su gran corazón, sino porque sabían que dándoles mejores condiciones iban a rendir mejor como trabajadores. Visión de una sociedad ideal. El socialismo utópico buscó crear comunidades perfectas, basadas en la cooperación y armonía. Proponía una alternativa al capitalismo emergente con reformas sociales y económicas. Crear comunas, es decir, donde todo, lo que fabrican, lo que producen, sea vendido, pero también el excedente pueda ser repartido entre todos los que participan en la producción de estos elementos, creando zonas habitacionales en forma de comunas interiores para tomar beneficio de esto precisamente. Bueno, esto es uno de los primeros que empezó a idear esta mejora o cambios en la manera de habitar de cada uno de ellos. Visionario francés que propuso una sociedad industrial organizada por científicos industriales. Buscaba la producción eficiente para el beneficio colectivo, no solamente para unos cuantos. Considerado precursor del socialismo utópico, Henry de Saint-Simon. ¿Cuáles son los principios saint-simonianos que él proponía? Que después
a finales del 19 y principios del 20 sirvieron como parte de lo que es la sociedad utópica socialista. Abolición de la herencia, riqueza basada en el trabajo, no en el nacimiento. Es decir, que cada uno de los que tuviera una producción excedente, riqueza, al momento de morir, esta no pasara directamente a sus descendientes, sino que se repartiera entre todos los miembros de la comunidad. ¿Para qué? Para provocar o fomentar que cada uno produjera y creara su propio patrimonio y no estuviese a expensas de lo que le dejasen los padres. Meritocracia, gobierno de los más capaces, la élite industrial. Ya habíamos tenido algunos antecedentes de esto, de la meritocracia, es decir, el control de las principales instituciones por la gente más capaz. Uno que lo aplicó de manera eficiente fue el rey francés Luis XIV, que de hecho decían muchos miembros de la nobleza molestos porque en aquel momento se supone que los grandes puestos o los puestos de mando principales dentro del gobierno francés eran heredados o pasados a la gente de la aristocracia o la alta aristocracia francesa. Luis XIV se dio cuenta que para que funcionara administrativamente, incluso también militarmente, el gobierno francés tenía que buscar a la gente más capaz, y no necesariamente la gente más capaz la iban a encontrar entre los miembros de la nobleza. De hecho, en la naciente burguesía francesa encontró gente capaz e inteligente, que entonces los nobles decían que era el gobierno de la vulgar burguesía, pero gente que dio buenos resultados. Y esto es lo que Saint-Simon toma en decir, solamente los más capaces, independientemente de su origen, son los que tienen que llevar las riendas de la administración y producción de una sociedad. Planificación económica, la industria organizada para el bien común. Es decir, no que unos pocos se beneficien del trabajo de muchos, sino que esto sea repartido equitativamente. Moralidad social, el amor universal como base de la sociedad. Todo esto tiene sus antecedentes en la Ilustración francesa. Tenemos otro pensador utópico que también va a influenciar posteriormente a todos estos conceptos urbanos de socialismos urbanos, es Charles Fourier y el falansterio. Propuso el falansterio, ¿en qué consiste? Una comunidad autosuficiente donde las pasiones humanas se armonizarían. Buscaba eliminar la alienación laboral y fomentar la cooperación. Cada falansterio albergaba a 1.620 personas. Son como especie de comunas. ¿Qué pasó? ¿A qué se refiere con pasiones humanas? Se refiere a no dejarse llevar por las emociones, sino controlarlas a través del intelecto y el pensamiento científico. Es decir, que sea el intelecto y la razón lo que gobierne las acciones de la mayoría y no las pasiones o dejarte llevar por las emociones. Les menciono que son teorías utópicas, muchas no se pudieron llevar a cabo, es muy complicado dentro de una sociedad. Organización del falansterio, ¿cómo se organizaba este? Edificio central, residencia, talleres y espacios comunes. Aquí estamos hablando de la distribución urbanística. Es decir, los principales edificios que se encuentran al centro de la comuna van a albergar residencia, talleres y espacios común de uso común, comedores, etc. Distribución de tareas según talentos y pasiones, es decir, según la habilidad que tengas para hacer una cosa, era conforme se te daban, se te asignaban tus actividades. Si eras bueno en la parte de la cocina, pues eras dentro de la cocina. Si eras bueno en lo que es la elaboración de artesanías, te correspondía en la artesanía. Suena bastante ideal porque busca que las habilidades que tenga cada uno las puedan desarrollar y no haya frustraciones entre los mismos miembros de esta comuna. Rotación de actividades para evitar la monotonía. Esto me parece muy interesante, porque después de cierto tiempo que estás tú realizando una actividad, por mucho que te guste, después de cierto tiempo te va a terminar hartando. Entonces buscaban
que hubiese un movimiento de actividades para evitar precisamente la monotonía y que terminaras odiando. Vida comunitaria armónica sin jerarquías rígidas, es decir, que no estuviesen marcadas las jerarquías tan evidentemente. Y luego tenemos a este inglés, el que vimos, los dos anteriores que vimos eran franceses, ahora vemos a este inglés, Robert Owen y el New Lanark. Transformó New Lanark, Escocia, en un modelo social, mejoró condiciones laborales, ofreció educación y viviendas dignas. De hecho, más que inglés era el escocés, y los escoceses tienden mucho a la mejora de lo que es su comunidad, cosa con la que chocan de repente muchos con los ingleses. La comunidad de New Harmony, o la Nueva Armonía, la fundó en la ciudad de Indiana, pero eso es en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fue muy difícil que aplicara sus ideas en la Gran Bretaña, pero Estados Unidos estaba en expansión y buscaba nuevas ideas y maneras de organizarse. Creando una sociedad ideal, promovía la propiedad comunal y educación universal, que todos tuvieran las mismas oportunidades en educación y en ganancias. Fracasó por conflictos internos y falta de experiencia. Era obvio, porque era puro ensayo y error, y es muy difícil cuando tienes a seres humanos. Nada más véanse ustedes aquí. Etienne Cabet y el Icaria. El viaje a Icaria, es una obra literaria que él escribió, describe una sociedad comunista ideal, sin propiedad privada ni dinero. Intentó fundar estas comunidades icarianas en Estados Unidos, buscando materializar su utopía. Muchos de estos pensadores utópicos hallaron hasta cierto punto un terreno fértil para desarrollar sus ideas en Estados Unidos. Y cada vez nos la ponen, no te proyectes, por favor. Buscan diseñar espacios que fomentaran la igualdad y la cooperación. Sus comunidades ideales integraban vivienda, trabajo y ocio. Aunque ustedes no lo crean, hasta cierto punto, parte de estas ideas se arraigaron mucho en la psique de la sociedad estadounidense, que da como resultado lo que les acabo de platicar. Mucha gente que aquí vivía paupérrimamente o que apenas sobrevivía, yéndose para allá, siendo administrados, porque también, si no te sabes administrar aquí, tampoco te vas a menos allá, y va a salir la misma. Logran crear un patrimonio y mejorar su calidad de vida, sobre todo. El falansterio de Fourier era una estructura palaciega central con alas funcionales. Promovía la interacción social y la eficiencia comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Era como una especie de Versalles, pero del pueblo, donde todos vivían y había ciertas áreas para estar produciendo, vender, y esa ganancia repartirla equitativamente entre todos los miembros que iban a vivir aquí. Nunca se llevó a cabo, porque los problemas logísticos para construir eso, primero, construir eso va a ser un dineral. Y la ganancia que se podía obtener de todo lo que ellos producían no daba como para construir todo eso. Hubo unos a menor escala en comparación a ese, el falansterio de Guise. Jean-Baptiste André Godin creó este falansterio, adaptó las ideas de Fourier, centrándose en la vivienda y el bienestar obrero. Creaban estos grandes patios centrales y en torno a esto se creaban todas las habitaciones o ateliers de cada uno de los miembros de esa comunidad. Resultados prácticos: ofreció vivienda digna con buenos servicios a muy bajo precio y demostró la viabilidad de comunidades cooperativas con mejoras sociales. Pero esto a pequeña escala. Ya si lo querían llevar a mayor escala, había grandes problemas de logística. Impacto y legado: aunque no fue un falansterio puro, o sea, como lo proponía Fourier, Guise fue un modelo que inspiró otros proyectos de vivienda social y cooperatismo.
cooperativismo, perdón. El familisterio de Godín, un modelo social. Godín creó un complejo habitacional y social para sus trabajadores. Servicios integrados, incluía vivienda, guarderías, y esto era muy importante. Si ambos miembros de la pareja tenían que trabajar, les ofrecía la opción de que hubiese guarderías para que sus hijos pudiesen ser atendidos y ellos pudiesen trabajar. Pero se tenía que pagar por eso. No, venía incluido dentro de los servicios que te daba. Eso estaba muy bien. Lavanderías, escuela y teatro. En los años 70, principios de los 80, en Ciudad de México, varias dependencias gubernamentales te ofrecían estos servicios. Había uno, un centro de salud, que era como el Obras Públicas del antiguo Distrito Federal, te ofrecía guarderías a todas las empleadas que trabajaban ahí, porque por lo general muchas eran madres solteras salud o estaban casadas, pero ambos tenían que estar trabajando. Les ofrecían unas guarderías en el SCOP, se llamaba el SCOP. Les ofrecía guardería, les ofrecía escuela a los chicos mientras ellas estaban trabajando todo el día, y cuando ellas salían con sus hijos. De ahí viene ese sistema. El Godín es donde se dio. ¿Por qué creen que se llaman Godín? Porque trabajan todo el día. Godín es el apellido, y de ahí viene el término de Godín, no por Godines, sino por este. Mejora de vida, buscaba bienestar integral y condiciones dignas para todos. En ciertas etapas funciona, pero cuando empieza a haber recortes presupuestarios o corrupción que se empiezan a llevar los presupuestos, pues entonces esto se viene para abajo. De hecho, ahorita en el Quad muchas madres que trabajan ahí están buscando promover a través del sindicato de trabajadores que se vaya a crear una guardería, porque a veces muchas se llevan a sus hijos al trabajo, porque cerró la guardería, hubo una epidemia y no pueden llevar a los hijos ahí, entonces se los tienen que llevar, y lo ideal sería que ellas mismas en su lugar de trabajo lo tuvieran cerca al niño. No ha prosperado, pero sería muy buena idea. Urbanismo owenista, aldeas de unidad y cooperación. Robert Owen propuso los paralelogramos, asentamientos planificados que combinaban vida agrícola e industrial, buscaban un equilibrio entre ambas. Estos incluían edificios comunitarios centrales para una vida cooperativa y autosuficiente. Buscaban erradicar la pobreza y el vicio. Cabet imaginó Icaria como una ciudad ideal de estricta igualdad. Presentaba calles rectas, edificios uniformes, es decir, todos parejitos, y espacios públicos equitativos, es decir, cada cierto número de manzanas, un área verde y de recreación, y así cada cierto, para crear un equilibrio entre el espacio recreativo, el espacio de vivienda y el espacio para trabajo. Su diseño urbano reflejaba el orden y la colectividad social. Espacios comunitarios centrales, funcionalidad e integración. La arquitectura utópica priorizaba edificios centrales para actividades colectivas. Si se fijan en varios de los términos que estuvimos viendo, los edificios centrales van a ser muy importantes dentro de estas comunas, porque ahí van a concentrar a toda la población, y de ahí se van a irradiar a los diferentes puntos para realizar sus actividades. Los diseños buscaban eficiencia, funcionalidad, con viviendas y talleres integrados. De hecho, la Bauhaus intentó hacer eso a una escala pequeña con los alumnos, y durante un tiempo, 10 años creo aproximadamente, les funcionó bastante bien hasta que los nazis lo cerraron. Esto minimizaba desplazamientos, es decir, no te tenías que trasladar. Esto minimizaba desplazamientos y optimizaba el uso de tiempo. Lo que ellos buscan es precisamente reducir ese tiempo perdido en traslado, porque fácil se avientan casi una hora o una hora
Hora y media. Ahí está. Entonces, lo que ellos buscan en esto es reducir esos traslados, tiempo que se puede utilizar en calidad de vida, pero también en producción. Ok, materiales y construcción. Los utópicos priorizan materiales locales y técnicas innovadoras para viviendas duraderas y accesibles. Es decir, que no salgan tan caras construirlas y por ende que no cuesten mucho para que los habitantes las puedan adquirir. Buscaban eficiencia, sostenibilidad y belleza en la construcción comunitaria. Ejemplos incluyen el uso de ladrillo y métodos prefabricados. O sea, buscan la parte artesanal, pero también la producción en masa para crear algo de mejor calidad. Naturaleza, agricultura y espacios verdes, pilares para la salud y armonía social. Legado en arquitectura social. Aunque no se materializaron completamente todas estas ideas, sus ideas influyeron en el urbanismo y la vivienda social. Inspiraron cooperativas, comunidades, planificadas y reformas laborales. Esto ayudó mucho también, aunque no se aplicaron al 100%, parte de estas sí se lograron llevar y mejorar las condiciones de la mayor parte de los trabajadores. Ejemplos incluyen el familisterio de Godín, que es lo que estábamos viendo hace un momento. Cooperativismo y vivienda. Robert Owen y el cooperativismo. En resumen, Owen promovió comunidades cooperativas como New Harmony, que buscaban mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. Fourier y los falansterios. Se callan allá atrás. Charles Fourier ideó los falansterios, comunidades autosuficientes que incluían viviendas, trabajo y servicios compartidos. Impacto duradero. Sus ideas inspiraron el movimiento cooperativo moderno. Influyeron en el diseño de viviendas obreras y las famosas ciudades jardín que vamos a ver en la siguiente sesión. Y luego, planificación urbana moderna, que es lo que tenemos actualmente con las nuevas tendencias que se están dando con el urbanismo colombiano. Para que vean que Colombia no es nada más reggaetón y droga. Idealismo y falta de análisis. ¿Qué es lo que pasó que no funcionaron en muchas de estas ideas? Se les criticó su excesivo idealismo y la ausencia de un análisis profundo. Por eso no llegaron a concretarse. Escala y viabilidad. Muchas veces buscaban crear algo demasiado masivo, sin tener en cuenta que eso podía desvirtuar muchas de esas ideas. ¿Siguen siendo utópicas? ¿Sí o no? ¿Cómo inspiran las ideas de los socialistas utópicos los movimientos actuales por la sostenibilidad? Mucho de esto que les menciono, donde se están dando estos ejemplos del urbanismo en Colombia, están funcionando de manera efectiva. Pero ¿qué condiciones se tienen que englobar en esto para que sean funcionales? Uno, que haya una buena estrategia y logística. Dos, y principal, que no haya corrupción ni desvío. Y aquí no es imposible, pero es muy difícil, porque está muy arraigado ese pensamiento dentro de las autoridades locales. Visiones para el futuro. Aquí pongan atención. Los socialistas utópicos fueron pioneros en imaginar sociedades más justas y equitativas. En algún punto lo lograron, en otro punto no las llegaron a concretar. Proponiendo modelos arquitectónicos y urbanísticos innovadores para una vida comunitaria ideal. Sus ideas sentaron las bases para el pensamiento social y el urbanismo moderno, buscando la armonía entre el individuo, la comunidad y el entorno construido. Conclusiones. 1. El socialismo utópico surgió como respuesta a la industrialización, que venía con una deshumanización de muchos de los trabajadores, buscando sociedades cooperativas. Figuras como Saint-Simon, Fourier y Owen propusieron modelos sociales y urbanísticos innovadores, que si no se llevaron al 100%, sirvieron de base para lo que tenemos actualmente en cuanto a cuestión social.
Sus diseños arquitectónicos reflejaban valores de igualdad, comunidad y sobre todo funcionalidad. Aunque idealistas, sus experimentos influyeron en el cooperativismo y el urbanismo moderno. O sea, no todo fue una pérdida de tiempo. Muchas de sus ideas pudieron ser aplicables posteriormente. Las ideas utópicas mantienen relevancia en debates sobre sostenibilidad y diseño comunitario. Y esto nos sirve de base para que posteriormente entendamos lo que van a ser las famosas ciudades jardines que surgen primero en Inglaterra, después en Francia y posteriormente en Estados Unidos, y que aquí nos van a llegar con cierto retraso en los años 40 y 50. Y aquí vamos a tener 3 ejemplos urbanos de intentos de ciudad jardín. ¿Cuál creen que son esos 3 ejemplos? Aquí en Guadalajara. Columbus. No, no. Está al sur de la ciudad, como yendo hacia Plaza del Sol. Santa Anita. No, te fuiste ya muy allá. Las 3 que les estoy hablando, 1, Chapalita. Chapalita por la integración de grandes áreas jardinadas con las urbanizaciones que tenemos ahí. 3, que diga 2, Ciudad Granja. Intentó en cierto punto integrar bastantes áreas verdes. Desgraciadamente, por la construcción excesiva que está teniendo ahorita de torres, están destruyendo la idea original. 3, Las Fuentes. Esa sí se ha mantenido y ahí los vecinos sí han sido muy firmes en no permitir la pavimentación y mantener el empedrado y el tamaño de los predios para no fraccionarlos, hacer casas más pequeñas ni crear torres. De hecho, ahí está prohibidísimo crear torres de departamentos en Las Fuentes.